En el corazón de la España medieval, cuando la devoción religiosa impregnaba cada rincón del día a día, había un pequeño pueblo llamado Atocha, enclavado en una región de colinas suaves y fértiles valles. Las campanas de la iglesia resonaban con fuerza cada mañana, llamando a los fieles a la oración, y los campos circundantes parecían susurrar historias de tiempos antiguos. Fue aquí, en este lugar cargado de historia y espiritualidad, donde comenzó la historia del Santo Niño de Atocha, una figura celestial cuyo impacto se sentiría mucho más allá de las fronteras de su humilde lugar de origen. Atocha no era una aldea cualquiera. Era un punto de encuentro entre caminos, un crisol de culturas y creencias, en una época marcada por tensiones y conflictos. Sus habitantes, aunque acostumbrados a las penurias, vivían con una fe inquebrantable. Entre ellos, se contaban agricultores, artesanos y comerciantes, todos unidos por la esperanza de un futuro mejor. Pero también había opresión. Era un tiempo en el que el poder terrenal y las diferencias religiosas podían convertirse en armas letales. Y fue precisamente en medio de esta incertidumbre que la historia del Santo Niño comenzó a emerger, como un faro de luz en una noche oscura. Dicen las crónicas que el Santo Niño no tuvo un origen común. A diferencia de los santos que conocemos por sus vidas humanas ejemplares, el Niño de Atocha es una manifestación directa del Niño Jesús. Su presencia celestial se sintió por primera vez en un momento de gran sufrimiento. Durante una ocupación extranjera que trajo consigo represión y crueldad, los cristianos de Atocha fueron perseguidos por su fe. Los hombres eran arrancados de sus familias y encarcelados, mientras las mujeres y los niños quedaban desamparados, enfrentando un miedo constante e insoportable. Querido hermano y hermana en Cristo, si estás disfrutando de este encantador mensaje de Santo Niño de Atocha, no dejes que esta inspiradora historia de fe y valentía pase desapercibida. Suscríbete a nuestro canal para seguir más historias de fe y esperanza. Dale like a este video y compártelo con tus seres queridos. Vamos juntos a bendecir y llevar mensajes que tocan el corazón y transforman vidas. Acompáñanos hasta el final del video para descubrir más sobre esta encantadora jornada de Santo Niño de Atocha. Fue en esos días oscuros cuando comenzaron a aparecer rumores, casi susurros entre los más desesperados. Los prisioneros, encerrados en frías celdas donde la luz apenas llegaba, comenzaron a contar historias extraordinarias. Decían que un niño pequeño, vestido con ropas humildes y una radiante expresión de bondad, les llevaba comida y agua. Este niño, con una cesta en una mano y un cántaro en la otra, parecía ser inmune a las barreras físicas y a la vigilancia de los guardias. Cada vez que los visitaba, los prisioneros sentían no solo alivio físico, sino también una paz espiritual que los sostenía en su sufrimiento. Al principio, pocos creyeron en estas historias. ¿Cómo podía un niño tan pequeño entrar en celdas custodiadas y llevar provisiones a hombres que eran considerados enemigos? Pero a medida que más prisioneros compartían los mismos relatos, las dudas comenzaron a desvanecerse. Las familias de los encarcelados, al escuchar estas narraciones, sintieron que algo divino estaba ocurriendo. Comenzaron a dirigir sus plegarias al cielo con más fervor, pidiendo que este niño misterioso continuara cuidando de sus seres queridos. La conexión con la pequeña imagen del Niño Jesús en el templo local fue inmediata. Esa imagen, vestida con ropas similares a las descritas por los prisioneros, parecía cobrar vida en los corazones de los fieles. Los habitantes de Atocha empezaron a darse cuenta de que no estaban solos, de que alguien o algo respondía a sus plegarias con actos concretos de amor y misericordia. Los milagros del niño no solo se limitaban a los encarcelados. Pronto, los habitantes del pueblo comenzaron a experimentar su intervención divina en sus propias vidas. Enfermos incurables encontraron alivio. Problemas que parecían insuperables se resolvieron de maneras inesperadas, y la esperanza, esa fuerza intangible pero poderosa, comenzó a florecer nuevamente en Atocha. El entorno en el que ocurrieron estos primeros milagros también jugó un papel importante en la formación de la leyenda. Los campos que rodeaban Atocha, con sus viñedos y olivares, se convirtieron en el telón de fondo de historias que los campesinos contaban a la luz de 1900. La luna. Decían que habían visto al niño caminando por los senderos al atardecer,
su pequeña figura iluminada por los últimos rayos de sol. Los caminos polvorientos que conectaban al pueblo con otras regiones se llenaron de peregrinos, atraídos por la creciente fama del Santo Niño. En las plazas, los ancianos narraban los eventos con lágrimas en los ojos, mientras los niños escuchaban, con asombro, sus pequeñas mentes llenas de imágenes de este niño milagroso. La humildad de su apariencia contrastaba profundamente con el impacto de sus acciones. Su sombrero de peregrino, su cesta siempre llena y sus sandalias gastadas se convirtieron en símbolos de esperanza y generosidad. Los fieles comenzaron a imitarlo, llevando pequeñas cestas con comida a los necesitados, en un intento por reflejar el amor y la compasión que el niño representaba. En un mundo dividido por la guerra y el odio, su ejemplo de servicio desinteresado unió corazones y fortaleció comunidades. Así, la historia del Santo Niño de Atocha comenzó a tejerse en el alma de un pueblo que, aunque pequeño en tamaño, se convirtió en un gigante de fe. Pero este era solo el comienzo. La semilla plantada en Atocha pronto daría frutos que cruzarían océanos y generaciones. La figura de este niño milagroso no tardaría en convertirse en un faro de esperanza para todo aquel que se encontrara perdido en las tormentas de la vida. Apariciones y primeros milagros. En medio de la opresión y el sufrimiento, cuando las esperanzas parecían desvanecerse como el humo en el viento, comenzó a circular un rumor entre los habitantes de Atocha. Algo extraordinario estaba ocurriendo. Los prisioneros cristianos, encerrados en húmedas y oscuras celdas, sometidos a torturas y privaciones, narraban una experiencia que rayaba en lo milagroso. Decían que en la soledad de sus noches más desesperadas, un pequeño niño aparecía ante ellos, portando una cesta llena de pan y un cántaro de agua. Este niño, de apariencia humilde y radiante a la vez, no solo les ofrecía sustento, sino que también les infundía una calma y una esperanza inexplicables. Aquellos que habían perdido toda fe en la vida y la libertad, empezaron a sentirse fortalecidos, como si la presencia del niño llevara consigo un pedazo del cielo. Sin embargo, lo más sorprendente era cómo lograba entrar. Las celdas estaban custodiadas día y noche, y los carceleros, endurecidos por años de violencia, no permitían que nadie las visitara. Pero el niño aparecía, casi como si se deslizara, entre los barrotes y paredes de piedra, burlando cualquier vigilancia. Los relatos coincidían en cada detalle. Era un niño pequeño, con cabello oscuro, vestido de manera sencilla, con un sombrero de peregrino y sandalias gastadas. Llevaba una cesta en una mano y un cántaro en la otra. Y, por alguna razón, estos objetos nunca se vaciaban. No importaba cuántos hombres compartieran de su pan o bebieran de su agua, siempre había más para repartir. Al principio, estas historias fueron recibidas con escepticismo. Los prisioneros, aislados y desesperados, podrían estar imaginando cosas, pensaron algunos. Pero a medida que los relatos se acumulaban y coincidían en los detalles, incluso los más incrédulos comenzaron a aceptar que algo divino estaba ocurriendo. Los familiares de los prisioneros, que acudían diariamente al templo de Atocha a rezar, comenzaron a notar algo peculiar. La pequeña imagen del niño Jesús que se encontraba en el altar parecía tener un brillo especial. Sus sandalias, siempre limpias y pulcras, a veces aparecían manchadas de polvo, como si hubiera estado caminando. Los fieles comenzaron a comprender. No era un simple niño quien visitaba a los prisioneros. Era el mismísimo niño Jesús quien se manifestaba para llevar consuelo a los que sufrían. La noticia corrió como un río desbordado, y los habitantes de Atocha, inspirados por este milagro, empezaron a rezar con más fervor, pidiendo la protección y la gracia del Santo Niño. Pero los milagros no se limitaron a las celdas de los prisioneros. En el propio pueblo de Atocha comenzaron a ocurrir eventos inexplicables. Una mujer, cuya hija había estado postrada en cama durante meses por una fiebre que los médicos no lograban curar, acudió al templo una tarde, desesperada. Allí, frente a la imagen del niño, derramó sus lágrimas y suplicó por la salud de su hija. Esa noche, soñó con el pequeño peregrino, quien le entregaba un cántaro de agua y le pedía que lo diera a beber a su hija. A la mañana siguiente, la niña estaba completamente recuperada. Otro relato habla de un campesino, cuyo campo había sido devastado por una plaga. Rezó al Santo Niño, rogando por una solución.
y al día siguiente encontró a un niño pequeño, caminando entre sus cultivos. El niño le entregó unas semillas y le indicó que las plantara. Al hacerlo, sus campos comenzaron a florecer nuevamente, más fértiles que nunca. La fama del Santo Niño creció rápidamente. Atocha, un pequeño pueblo antes desconocido, comenzó a recibir peregrinos de todas partes, personas con enfermedades incurables, familias desgarradas por la pérdida y almas desesperadas por respuestas. Llegaban con la esperanza de experimentar un milagro. Y muchos lo encontraron. Los relatos de sanaciones, reconciliaciones y señales divinas se multiplicaban. Una de las cosas más conmovedoras era cómo el niño tocaba no solo a los individuos, sino también a la comunidad en su conjunto. Los habitantes de Atocha, inspirados por el ejemplo del Santo Niño, comenzaron a replicar su generosidad. Los vecinos ayudaban a quienes estaban en necesidad, compartían alimentos y cuidaban unos de otros con un espíritu renovado. El pueblo, que antes estaba marcado por el miedo y la desesperanza, se convirtió en un faro de fe y esperanza para todos los que lo visitaban. El pequeño templo de Atocha, donde se encontraba la imagen del niño Jesús, se convirtió en el epicentro de esta transformación. Las paredes se llenaron de exvotos, ofrendas de gratitud dejadas por quienes habían recibido milagros. Había desde pequeñas figuras de cera que representaban partes del cuerpo sanadas, hasta cartas y placas de agradecimiento. Cada objeto contaba una historia, un testimonio de cómo el Santo Niño había intervenido en la vida de alguien. Mientras tanto, los relatos de los prisioneros continuaban llegando. Cada vez eran más los que afirmaban haber sido visitados por el niño. Incluso los guardias comenzaron a sospechar que algo fuera de lo común estaba ocurriendo, pero por más que reforzaran la vigilancia, nadie lograba ver al niño entrar o salir. Era como si su presencia desafiara las leyes de la naturaleza, dejando claro que su misión venía directamente del cielo. Así, el Santo Niño de Atocha se convirtió en un símbolo de esperanza no solo para el pueblo, sino para todos aquellos que escuchaban su historia. Su humilde figura, con su sombrero de peregrino y su pequeña cesta, representaba la promesa de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz divina siempre encuentra su camino hacia nosotros. Devoción y milagros crecientes. La fama del Santo Niño de Atocha no tardó en extenderse más allá de las fronteras de su pequeña aldea. Los caminos que llevaban al templo comenzaron a llenarse de peregrinos, todos ellos cargando con sus propias penas y esperanzas. Algunos llegaban cojeando, apoyados en bastones, rogando por una cura para sus dolencias físicas. Otros llegaban en silencio, con el corazón roto, buscando consuelo para almas desgarradas por la pérdida o el sufrimiento. En todos ellos, el deseo de un milagro los impulsaba a recorrer largas distancias, a menudo bajo el sol abrasador o la lluvia implacable. Los milagros continuaron multiplicándose, cada uno más extraordinario que el anterior. Uno de los relatos más impactantes ocurrió en el caso de un agricultor llamado Don Mateo, cuya familia había estado al borde de la hambruna después de que una plaga destruyera sus cosechas. Desesperado, Don Mateo rezó ante la imagen del Santo Niño en el templo. Esa noche, tuvo un sueño en el que un niño pequeño le entregaba semillas y le indicaba un lugar específico en sus tierras para sembrarlas. Al día siguiente, Don Mateo siguió las instrucciones del sueño. Contra todo pronóstico, las semillas brotaron rápidamente, dando frutos más abundantes y saludables que nunca. Esta cosecha no solo salvó a su familia, sino que permitió alimentar a otros en la comunidad. Otro suceso conmovedor involucró a una niña llamada Isabel, quien llevaba años sin poder caminar debido a una misteriosa enfermedad. Su madre, una mujer devota, llevó a Isabel al templo y, con lágrimas en los ojos, rezó con fervor ante la imagen del niño. Esa noche, Isabel soñó que el niño la tomaba de la mano y le pedía que caminara hacia él. Al despertar, la niña dio sus primeros pasos después de años de inmovilidad. Este milagro dejó al pueblo asombrado, y la historia se convirtió en un símbolo de esperanza para los desesperados. Los sueños en los que el Santo Niño aparecía no eran casos aislados. Muchos peregrinos narraban experiencias similares, en las que el niño les daba instrucciones precisas o palabras de consuelo. Estos encuentros, aunque simples,
transformaban profundamente a quienes los experimentaban. Los corazones heridos se llenaban de esperanza y los enfermos recobraban fuerzas para seguir adelante. El templo de Atocha, que al principio era un lugar modesto, comenzó a adquirir un aura sagrada. Las paredes del recinto se cubrieron de exvotos y ofrendas de agradecimiento. Había figuras de cera que representaban partes del cuerpo sanadas, muletas abandonadas por quienes habían recuperado la movilidad y cartas que narraban historias de gratitud. Los artistas locales también comenzaron a plasmar la figura del Santo Niño en lienzos y esculturas, inmortalizando su imagen para las generaciones futuras. Uno de los aspectos más fascinantes era cómo el Santo Niño se manifestaba en circunstancias imposibles. En una ocasión, un grupo de mineros quedó atrapado bajo tierra después de un derrumbe. Durante días estuvieron aislados, sin agua ni alimentos. Cuando sus esperanzas empezaban a desvanecerse, un niño pequeño apareció entre ellos. Les ofreció pan y agua de su pequeña cesta y los guió hacia un túnel desconocido que los condujo a la superficie. Al contar su historia, todos los mineros describieron al mismo niño y cada uno afirmó que el pan y el agua no se agotaron hasta que estuvieron a salvo. La devoción al Santo Niño también unió a la comunidad. Inspirados por su generosidad y amor, los habitantes de Atocha comenzaron a imitar su ejemplo. Los vecinos se ayudaban entre sí, compartiendo alimentos y cuidando de los más vulnerables. Las disputas se resolvían con mayor facilidad, y el espíritu de fraternidad se extendía por el pueblo. Incluso aquellos que antes dudaban de los milagros empezaron a reconocer que algo divino estaba ocurriendo. A medida que los peregrinos llegaban, Atocha se transformó en un lugar de encuentro de culturas y tradiciones. Personas de todas partes traían sus propias historias, que se entrelazaban con las del Santo Niño. Esta diversidad enriqueció la espiritualidad del pueblo y fortaleció su fe colectiva. Uno de los eventos más conmovedores ocurrió durante una sequía que amenazaba con destruir los cultivos y dejar a la región en la miseria. Los habitantes de Atocha organizaron una procesión en honor al Santo Niño, llevando su imagen por los campos secos mientras rezaban fervientemente por lluvia. Apenas unas horas después, el cielo se cubrió de nubes y una lluvia abundante cayó sobre la tierra reseca. Este milagro no solo salvó las cosechas, sino que también reafirmó la fe de la comunidad en el poder del Santo Niño. Con cada nuevo milagro, la figura del Santo Niño de Atocha se convertía en un símbolo de esperanza universal. Su imagen, con el sombrero de peregrino, la cesta y el cántaro, pasó a representar la compasión divina, siempre disponible para quienes la buscan con fe. Los testimonios continuaban acumulándose, cada uno más emocionante que el anterior, y el pequeño pueblo de Atocha se consolidó como un santuario de milagros y espiritualidad, legado eterno. Con el paso del tiempo, la figura del Santo Niño de Atocha trascendió los límites de su pequeña aldea, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y consuelo para millones de personas en todo el mundo. A medida que su devoción crecía, también lo hacía el número de historias y testimonios que hablaban de su intervención divina en la vida de quienes lo invocaban. Estas historias, transmitidas de boca en boca y escritas en cartas de agradecimiento, alimentaban la fe de los fieles y fortalecían su relación con lo divino. El pequeño templo en Atocha, que alguna vez fue un espacio humilde y tranquilo, se transformó en un centro de peregrinación. Personas de todas las edades y condiciones sociales comenzaron a llegar para presentar sus respetos y pedir milagros. Aquellos que no podían viajar hasta el santuario llevaban consigo imágenes del Santo Niño, recreando altares en sus propios hogares. Su figura se representaba siempre como un niño pequeño, con un sombrero de peregrino, una túnica sencilla y su característica cesta, símbolos de su misión de consuelo y sustento espiritual. A lo largo de los siglos, esta devoción cruzó océanos y se arraigó profundamente en América Latina. México, en particular, se convirtió en uno de los lugares donde el Santo Niño de Atocha encontró su mayor expresión de amor y fe. Los inmigrantes que llevaron consigo su devoción al Nuevo Mundo compartieron sus historias y tradiciones, logrando que su culto floreciera en tierras lejanas. En pequeños pueblos y grandes ciudades, las capillas dedicadas al Santo Niño comenzaron a multiplicarse, cada una con su propio conjunto de relatos milagrosos.
Una de las características más conmovedoras del legado del Santo Niño es la conexión emocional que genera en sus devotos. Muchos lo ven como un protector cercano, alguien que escucha sus oraciones más profundas y está dispuesto a interceder en sus vidas. No es raro escuchar historias de familias enteras que han sido tocadas por su milagrosa intervención, desde sanaciones inexplicables hasta la resolución de problemas financieros o la reunificación de seres queridos separados por la distancia o el conflicto. Los testimonios recientes refuerzan esta conexión entre los devotos y su amado protector. Uno de ellos habla de una mujer en Guadalajara que, enfrentando la pérdida de su hogar tras un desastre natural, encontró consuelo al rezar al Santo Niño. Días después, un grupo de vecinos, inspirados por su fe, se unió para ayudarla a reconstruir su casa. Aunque el milagro no fue directamente sobrenatural, el poder de la fe colectiva y el amor que inspiró transformaron su vida. La festividad del Santo Niño de Atocha se celebra cada año con gran fervor. En Atocha, España, y en numerosos lugares de América Latina, las procesiones y misas dedicadas a él están llenas de alegría, colores y cantos. Las calles se llenan de devotos que cargan su imagen en altares móviles decorados con flores, velas y ofrendas. Estas celebraciones no solo son un homenaje a su divinidad, sino también una muestra de gratitud por su constante intervención en la vida de sus fieles. Además de las festividades religiosas, el Santo Niño de Atocha se ha convertido en un símbolo de unidad y solidaridad en las comunidades que lo veneran. Las procesiones y actos de devoción suelen ir acompañados de acciones benéficas, como la distribución de alimentos entre los más necesitados, colectas para hospitales o apoyo a proyectos comunitarios. Estas acciones reflejan el espíritu de amor y generosidad que él inspira, recordando a los fieles la importancia de seguir su ejemplo en su vida diaria. El santuario original en Atocha sigue siendo un lugar sagrado para miles de peregrinos cada año. Allí, las paredes están cubiertas de exvotos y ofrendas, testigos silenciosos de los milagros que han transformado vidas. Desde pequeñas placas de agradecimiento hasta figuras de cera que representan partes del cuerpo sanadas, cada objeto cuenta una historia de fe y esperanza. Incluso en tiempos modernos, donde el escepticismo a menudo prevalece, las historias del Santo Niño siguen tocando corazones y renovando la fe de quienes buscan consuelo en él. En este legado eterno también encontramos un mensaje universal. El Santo Niño de Atocha nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias o luchas, siempre hay una fuente de esperanza. Su imagen, tan humilde y accesible, simboliza la cercanía de lo divino y la disposición de Dios para acompañarnos en nuestras dificultades. Ya sea en un pueblo remoto de España o en una gran metrópoli de América Latina, su figura sigue siendo un faro de fe para quienes lo invocan con devoción sincera. El impacto del Santo Niño de Atocha no puede medirse únicamente en términos de milagros físicos. Su verdadero milagro es el cambio que produce en los corazones de las personas. Los devotos que acuden a él no solo buscan soluciones a sus problemas, sino también fortaleza para enfrentarlos con dignidad y esperanza. En este sentido, el Santo Niño se convierte en un guía espiritual, un recordatorio constante de que la fe tiene el poder de transformar vidas. A medida que avanzamos en este relato, te invitamos a reflexionar sobre el legado del Santo Niño de Atocha en tu propia vida. ¿Qué significa para ti la fe? ¿Cómo puedes llevar su mensaje de amor y generosidad a quienes te rodean? Su historia no es solo un testimonio de milagros pasados, sino una invitación a vivir con esperanza y confianza en el presente. Y así, el Santo Niño de Atocha continúa siendo una luz en la oscuridad, una fuente de consuelo y una prueba viviente de que el amor divino siempre encuentra su camino hacia nosotros, no importa cuán grandes sean las dificultades que enfrentemos. El Santo Niño de Atocha ha dejado una huella imborrable en los corazones de sus devotos, pero su historia no es solo un legado del pasado. Es una invitación constante a reflexionar sobre la fe, la compasión y la esperanza que podemos encontrar incluso en los momentos más difíciles. Mientras recorremos los testimonios y milagros atribuidos al Santo Niño, descubrimos que su mensaje trasciende generaciones y fronteras, tocando vidas en maneras profundas y transformadoras. Tú, que has llegado hasta aquí, ¿puedes sentir la conexión que esta historia trae consigo? En cada relato, en cada plegaria respondida,
hay una lección de amor divino y entrega. El Santo Niño de Atocha no solo representa el consuelo de Dios en forma humana, sino también un recordatorio de que todos podemos ser instrumentos de su amor en la vida de los demás. A lo largo de los siglos, su devoción ha inspirado a comunidades enteras a unirse y ayudarse mutuamente. En un mundo que a menudo parece frío y distante, la figura del Santo Niño nos recuerda la importancia de la calidez, de extender una mano amiga y de ser un faro de esperanza para quienes nos rodean. Su historia no es solo un milagro físico, es una invitación a la transformación espiritual. Hoy, cuando las dificultades parecen abrumadoras y las respuestas parecen lejanas, el Santo Niño de Atocha nos muestra que nunca estamos solos. Su figura, pequeña pero poderosa, nos guía hacia la fe en que todo puede mejorar. Él está ahí, siempre dispuesto a escuchar, a responder y a obrar milagros. No solo en grandes eventos, sino también en los detalles cotidianos de la vida. Quizás esta historia llegó a ti en un momento en el que buscabas una señal, una guía, o simplemente consuelo. Si es así, tómalo como un recordatorio de que la esperanza nunca muere, de que la fe puede mover montañas y de que, como el Santo Niño, también puedes ser una luz para alguien más. Antes de despedirnos, queremos invitarte a compartir este mensaje con quienes más lo necesitan. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal y comparte esta historia con tus seres queridos. Juntos, podemos expandir este legado de fe y amor, llevando la luz del Santo Niño de Atocha a más corazones. Tal vez tú también estás destinado a ser parte de este milagro.